Si te interesa la economía, pero también el contexto, el análisis pausado y la mirada a largo plazo, te invitamos a entrar en nuestro Economics Café. Un espacio para reflexionar sobre tendencias económicas de la mano de los expertos del Servicio de Estudios de Mapfre. ¿Te tomas un café con nosotros? Hola, bienvenidos al episodio 47 de Economics Café, el podcast de Mapfre donde hablamos de economía y seguros con expertos de Mapfre Economics y con algunos expertos invitados. Gestionar un negocio implica tomar decisiones cuyo éxito nunca está garantizado, entre otras cosas porque no siempre se cuenta con toda la información a la hora de tomar las decisiones. Si fuera fácil, pues todas las empresas tendrían éxito, pero lo cierto es que para tener esa información hace falta comprender la realidad y la realidad pues siempre es complicada. Pero también es cierto es que nunca, o por lo menos en pocas ocasiones, la realidad había sido tan complicada como en el momento actual que estamos viviendo, en un entorno económico y político global sumamente incierto y volátil y donde se añade una capa adicional de complejidad en la gestión de las empresas. Resulta imposible, por ejemplo, ignorar las dos guerras que tenemos ahora mismo en el mundo, en Ucrania y en Oriente Próximo, y que añaden inestabilidad a la seguridad del planeta y también a las relaciones comerciales internacionales. Por no hablar, por supuesto, del clima político que existe actualmente en muchos países, en el ecosistema también alimentado por las redes sociales, de polarización política que estamos viviendo en un año en el que tenemos un superciclo electoral con elecciones en la mitad de la población mundial y que tiene casi su clímax en el mes de noviembre con la elección del próximo inquilino de la Casa Blanca. Nos enfrentamos también a una enorme incertidumbre económica. Por ahora hemos sido capaces de esquivar la bala de la recesión económica global, pero siguen habiendo muchos interrogantes. La inflación sigue sin estar controlada del todo. Los bancos centrales tienen muchas dudas sobre cuándo empezar a reconducir su política económica y todo esto está generando una consiguiente volatilidad en los mercados. No podemos anticipar el futuro, esa es la realidad, ninguna empresa puede, pero sí que podemos tratar de estar preparados, de tratar de arrojar algo de luz a la situación para estar listos para cuando se produzcan las circunstancias y poder tomar las mejores decisiones. Y es lo que tratamos en este podcast, de ayudar a arrojar algo de luz sobre ese complejo contexto que estamos viviendo, y por eso hemos traído en el programa de hoy a dos grandísimos expertos en prospectiva de riesgos globales. Manuel Muñiz es rector de IE University en Madrid y profesor de práctica de Relaciones Internacionales con amplia experiencia en el mundo académico. También es decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs, responsable de la investigación y docencia en políticas públicas y asuntos globales. En su carrera ha ejercido como secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores español, donde fue responsable de liderar la unidad de estrategia y prospectiva, entre otras responsabilidades. Ha recibido una variedad de premios y reconocimientos. En 2016, por ejemplo, fue identificado como uno de los 25 intelectuales con mayor impacto en la reflexión estratégica sobre Iberoamérica. Manuel, muchísimas gracias por sumarte a este Economics Café. Muchas gracias, no, es un gran placer estar aquí. Gonzalo de Cadena Santiago, subdirector general de Mapfre Economics, es doctor en Economía por la Universidad Humboldt de Berlín, cuenta también con una gran experiencia en labores de investigación en economía cuantitativa, en equipos de análisis económico y geopolítico, en el ámbito público y privado. También es socio fundador de varias startups tecnológicas enfocadas en este mismo terreno de la prospectiva y también docente en programas de posgrado sobre geopolítica, macroeconomía y mercados financieros. Gonzalo, bienvenido de nuevo a Economics Café. Muchísimas gracias por tenerme con vosotros y un saludo para ti, Manuel. Bueno, pues empezamos contigo, Manuel. Tenemos un menú muy amplio de riesgos, como hemos desgranado en esa introducción del programa, pero por enfocar y por ir un poco al titular.
Si tuvieras que elegir, ¿cuál es ahora mismo, abril de 2024, el principal riesgo que afronta el planeta? Hombre, yo creo que hay un riesgo a largo evidente, que es el riesgo de la gestión del proceso de cambio climático, ¿no? Que a lo mejor es el más estructural y el más existencial, pero tenemos un riesgo que yo creo que es más inminente y que está ya con nosotros y con el que tenemos que convivir, que es el riesgo de naturaleza política y geopolítica, ¿no? Y aquí a lo mejor esto se puede romper en dos categorías. Yo diría que hay uno que podría ser como un riesgo de creciente volatilidad, ¿no? De un entorno internacional y también nacional, pero sobre todo internacional, ¿no? Por enmarcar bien este riesgo, crecientemente volátil. Tenemos una guerra en el este de Europa de una escala sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, la invasión rusa de Ucrania, que sigue, ¿no? Que continúa y que tiene efectos que reverberan y que afectan a un montón de espacios, ¿no? Incluido el espacio económico. Yo creo que ya son más de 3.000 o 4.000 empresas europeas que han tenido que abandonar, por ejemplo, ¿no? En los últimos meses el mercado ruso por este motivo. Bueno, ha habido un cambio en los patrones comerciales importantes, sobre todo de determinadas materias primas y de productos de energía y demás. Tenemos un conflicto en Oriente Medio que por el momento se ha mantenido contenido, relativamente contenido a Gaza, pero que puede extenderse, ¿no? Ya vimos un conato de extensión en el Mar Rojo con los ataques en las cadenas de suministro, ¿no? y del tráfico marítimo en el Mar Rojo. Y esto podría ir a más, ¿no? Ha habido un esfuerzo enorme de diplomacia, ¿no? y de disuasión por parte de Estados Unidos, pero vamos, es que según estamos hablando ahora, en los últimos 2 días, el riesgo de una respuesta iraní a un ataque reciente que han sufrido en su consulado en Siria, pues es más probable, ¿no? Entonces tenemos ese riesgo. Y luego hay un riesgo enorme y un incremento de la volatilidad, por lo tanto, en Asia y en Asia Oriental y sobre todo en torno a Taiwán y a las derivadas que eso pueda tener, ¿no? Entonces yo, en el ámbito geopolítico, por citar 3 casos muy evidentes, veo esto. Y veo estos 3 y le pondría ese gorro de volatilidad. Luego, perdón, un apunte adicional, que es, además de la volatilidad, este riesgo macro geopolítico, yo también lo bajaría a otro concepto, que es el de fractura del orden internacional, ¿no? La fractura económica que va aparejada a ese incremento de riesgo, ¿no? Que es pues un recalibrado de cadenas de suministro, un riesgo muy cambiante a ser objeto de medidas de restricción al comercio, un acortamiento en parte de esas cadenas de suministro. Entonces, estos dos fenómenos de volatilidad y de fractura creo que son muy determinantes del entorno internacional y la verdad, para cualquier empresa que esté operando hoy en varias jurisdicciones o en varios mercados, esto debe ser algo, yo creo que muy evidente y un reto, ¿no? A navegar, porque es probablemente el entorno geopolítico más hostil a la integración económica y a la operación a través de fronteras en el que hemos vivido probablemente en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Desde el final de la Segunda Guerra Fría a esta parte, desde el final de la Guerra Fría a esta parte. Bueno, pues el riesgo geopolítico con sus diferentes escenarios es sin duda uno de los principales, el que destacaba Manuel Gonzalo. Si tú tuvieras que poner ese primer riesgo que más te preocupa en el momento actual para la población global, para la economía global y con impacto directo en las empresas, ¿cuál sería? Bueno, yo un poco no quiero repetir las palabras de Manuel, que yo creo que son evidentemente las más acertadas, pero hay cosas con las que nosotros nos estamos enfrentando a medida que investigamos sobre estos temas que nos resultan llamativas. Y esto viene un poco a colación de la pregunta que has hecho. Yo creo que hay que distinguir qué es lo importante o lo existencial y qué es lo más vigente o lo más urgente en este momento. Yo creo que un poco la opinión pública entraña cierto sesgo de percepción sobre lo que es más urgente y vigente, y por supuesto que produce riesgos inminentes sobre la sociedad civil y sobre la economía global, pero que estamos dejando de lado algunos riesgos que hasta hace relativamente poco eran los que mayor vigencia tenían. Esto lo estamos viendo nosotros cuando estamos haciendo una serie de análisis, pues un poco de metaanálisis acerca de cuáles son los riesgos que se encuentran en la riesgosfera, por así decirlo, analizando pues, precisamente documentos que ha producido el IE,
precisamente los documentos del Foro Económico Mundial acerca del Global Risk Report, etcétera, etcétera. Lo que vemos es que está habiendo un cambio de percepción desde los riesgos más existenciales que nos ponían encima de la mesa los eventos climáticos y los eventos, bueno, los riesgos que estaban más en relación con el cambio con el cambio climático, a riesgos geopolíticos y financieros. Lo que estamos viendo es un cambio de percepción y de valoración global donde todo claramente está vinculándose a la urgencia y a la vigencia de lo que vemos en este momento. Y en ese sentido, de nuevo, por los riesgos geopolíticos, los que ha anunciado Manuel son los más claros. Hay algunos que tienen un componente mucho más económico que civil o que social, pero creemos que la vigencia para nosotros a nivel europeo, pues fundamentalmente estriba en lo que pueda ocurrir en Oriente Medio, lo que pueda ocurrir en Ucrania y, por supuesto, la orientación estratégica de medio y largo plazo que pueda tener Europa y el papel que pueda tener, porque el riesgo no es solamente en sí, sino en la reacción que vamos a adoptar, tanto estratégica como táctica a corto plazo. Y eso es algo que quería poner encima de la mesa, que sé que Manuel es el mayor experto que tenemos, yo creo que en la región sobre todos estos temas. Podría enumerar riesgos. Luego lo que he hecho ha sido cuantificar una serie de riesgos de una manera muy palpable, que si queréis podemos hablar de ellos y le pongo datos, porque esa es la parte que nosotros sabemos hacer aquí, Manuel, poner cifras en términos de PIB, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues luego podemos, si queréis, tocar algún riesgo en concreto. Pero esa es la percepción que tengo. Fenomenal. Pues sí, vamos entrando, si queréis, ya en algunos de ellos y por este primero que destacabais los dos, que es el riesgo geopolítico, analizarlo también en el contexto más amplio del riesgo de gobernanza y de política, porque al final estos riesgos están muy relacionados con las circunstancias políticas, ¿no? No sabemos qué va a pasar en Ucrania o en Oriente Medio, pero sí sabemos que, por ejemplo, dependiendo de lo que ocurra con las elecciones de Estados Unidos, va a haber un impacto directo en muchos de estos conflictos militares que estamos viviendo en este momento y también en Asia y en Taiwán, como comentabas al principio. Entonces, pongámonos en un escenario en el que resulta vencedor Donald Trump, como podría ser bastante posible, según nos avanzan las encuestas y según se está desplegando el escenario político en las próximas elecciones en Estados Unidos. ¿Qué impacto y qué consecuencias podría tener la elección para otros 4 años de Donald Trump en esos 3 riesgos geopolíticos que describías al principio, Manuel? Bueno, es una pregunta interesante y relevante, ¿no? Porque, como estamos viendo en el proceso de primarias, es muy probable que Donald Trump, bueno, no, ya no es que sea probable, ¿no? Es prácticamente una certeza, va a ser el candidato republicano y por lo tanto, pues hacemos todos muy bien en plantearnos las implicaciones de una segunda presidencia Trump, ¿no? Nosotros acabamos de tener un ejercicio muy interesante de prospectiva estratégica donde vimos en distintas áreas de acción política norteamericana cómo se podría comportar una administración Trump, ¿no? En política exterior y de seguridad, en energía y clima, en comercio y tecnología y en derechos humanos y democracia, ¿no? Y claro, él es un presidente anómalo por muchos motivos. Ahora voy específicamente a los conflictos, ¿no? Pero es anómalo, yo creo, por lo menos por 3 grandes cuestiones, ¿no? La primera es que es un presidente que cuestiona el sistema de alianzas, lo ha sido y lo volvería a ser, ¿no? Si fuese reelegido. Y entre esas alianzas se cuenta evidentemente la OTAN y sabemos desde hace mucho tiempo, en esto ha sido muy consistente en sus declaraciones, primero como ciudadano, ¿no? Como empresario y luego ya como presidente. No cree en el sistema de alianzas norteamericano. Y esto le hace atípico porque es el primero en 70 años realmente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que tiene este posicionamiento. Incluso le hace atípico dentro de Estados Unidos hoy porque la opinión pública no le acompaña, ¿no? Pero él puede hacerle mucho daño a ese sistema y ahora voy a ello, ¿no? El segundo tema es que tampoco cree en la interdependencia económica y en el sistema de comercio internacional que Estados Unidos ayudó a construir y a sostener. Entonces, bueno, utiliza armas arancelarias y no arancelarias con bastante facilidad, desconfía por completo del sistema de la Organización Mundial de Comercio y por lo tanto ahí también va a tener una actuación atípica, ¿no? Y el tercero, y yo creo que esto es lo más grave, es que
está muy dispuesto a tensionar el andamiaje democrático norteamericano, ¿no? Entonces, y de hecho lo ha hecho y lo sigue haciendo, cuestionando el proceso electoral anterior abiertamente, introduciendo dudas sobre la legitimidad democrática del sistema norteamericano. Entonces, esto le hará a un presidente atípico. En estos tres conflictos en concreto es muy probable que busque un acuerdo rápido en Ucrania, un acuerdo de paz rápido, que eso probablemente se imponga a los ucranianos y es muy difícil ver una resistencia ucraniana sostenida si Estados Unidos retira piezas, partes de su ayuda, tanto la financiera como todo la militar, y que ese acuerdo, por lo tanto, implique algún tipo de cesión de territorio por parte de Ucrania o lo que fuere, ¿no? Y esto tiene implicaciones muy estructurales porque nos dejaría solos a los europeos y probablemente construiría una paz sobre una agresión, ¿no? Una agresión que habría producido retornos para Rusia porque habría consolidado una serie de ganancias territoriales, ¿no? En Oriente Medio es improbable que cambie radicalmente la política, tal vez se reafirme un apoyo un poco más intenso a Israel y a sus acciones en la región, una política más anti-iraní, con mayor contundencia, pero aquí hay una política sostenida que Trump no cambió en su primer mandato y no creo que la vaya a cambiar. Y sobre China, y esto es importante, aquí tampoco habría un cambio fundamental porque en los dos lados del espectro político norteamericano hay posiciones muy duras contrarias a China y a su función en la región y fuera. Los republicanos probablemente lo que harían sería una administración republicana sería, si cabe, un punto más dura, ¿no? Veríamos un desplazamiento mayor de fuerzas al Indo-Pacífico, un endurecimiento de las alianzas en torno a China y, por lo tanto, pues tal vez un empeoramiento, ¿no? De la geopolítica de la relación bilateral entre China y Estados Unidos, ¿no? Pero el mayor cambio, y con esto termino, sería, yo creo, para con Europa, porque a Europa le afectaría tanto el cuestionamiento general de Trump de la OTAN y sus dudas sobre su eficacia o eficiencia, como su posición sobre Ucrania. Y esta idea de que él en 2 días alcanzaría un acuerdo de paz, bueno, ¿en qué términos? ¿No? Eso yo creo que serían términos gravosos para Europa y para la arquitectura de seguridad europea porque implicarían concesiones significativas. Y Europa también se vería afectada por esa presidencia en el aspecto comercial que comenté al principio, ¿no? De cuestionamiento de la relación comercial y del funcionamiento del comercio internacional. Europa es la región del mundo más dependiente del comercio internacional, es la que más exporta y más exporta como proporción de su PIB, ¿no? Entonces, ahí nos veríamos profundamente afectados. Así que nos tenemos que preparar, porque si esta presidencia llega, va a afectar intereses fundamentales de los europeos. Interesantísimo. Pues de todo lo que ha comentado Manuel, Gonzalo, si te parece, yo pondría la lupa para analizar un poquitín en el foco de las relaciones comerciales, porque efectivamente si llega una nueva administración de Trump y establece unos aranceles que son muy gravosos para las relaciones comerciales con Europa y para el comercio internacional en general, eso puede afectar de manera directa a la economía mundial. Estos días justo estamos viendo declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, de Kristalina Georgieva, como avisa de cómo la falta de relaciones comerciales o una contracción en la globalización que puede profundizarse en los próximos años puede afectar a la economía mundial. Incluso usa unas declaraciones que me han llamado mucha la atención, que habla de tepid growth, de la década del tepid growth, del crecimiento débil. Entonces, no sé cómo ves tú si esto puede ser, desde luego, un riesgo muy grande, que unas relaciones comerciales mucho más disminuidas o condicionadas por restricciones arancelarias puede afectar a la economía global. Bueno, efectivamente, esa época de tepid growth y de crecimiento global visiblemente por debajo de lo que venía siendo su potencial de crecimiento, su crecimiento tendencial ya llegó hace un tiempo, por diferentes motivos y también por problemas arancelarios y problemas de dislocación un poco del comercio global, no solamente por lo que hará en Estados Unidos, pero dentro de Europa, y Europa también las relaciones que tiene con China, que de alguna manera también se han visto entorpecidas en determinados momentos. Es decir, ya estamos ahí. Esto es un acelerante de una situación y unas tendencias que ya venían de corrido. Entre otras cosas, el lenguaje del Fondo Monetario ya cambió en su momento cuando entró
la economista jefe, perdona, pero el nombre siempre, como es hindú, Gita Gopinath. Gita Gopinath, donde de alguna manera asumió que los controles de capital y los controles de flujos comerciales eran el nuevo orden mundial y que había que vivir con ello. Entonces ya es algo que, por así decirlo, está instalado en la narrativa del Fondo Monetario. Nosotros hemos hecho alguna serie de cálculos en el tiempo y lo que siempre hemos visto es, con la acción de Estados Unidos más, pero a lo que lleva todo ese tema de fractura comercial global y de relocalización productiva, pues es a un incremento de inflación global en torno a, nuestro cálculo es en torno a entre medio punto y 1% más de largo plazo, en el largo plazo, una caída de los tipos de interés de largo plazo por una cuestión de caída del crecimiento potencial global que tiene que ser acorde, y un aumento de una caída de los flujos comerciales y de inversión. Y esta inversión vincula otra vez con el tema de Trump. Y aquí hay algo que Manuel se ha centrado en la parte comercial, pero la parte de las inversiones yo creo que también es muy relevante. Y sobre todo las relaciones que tenía Europa o que ha desarrollado Europa en términos de inversiones con Estados Unidos, a raíz de políticas que también eran proteccionistas, pero en la etapa Biden, ¿eh? Por ejemplo, el Inflation Reduction Act. Vamos a ser un poco prisioneros de decisiones que hemos tomado en el pasado, donde se promovió la relocalización de determinada parte del tejido industrial. España además ha sido protagonista en varios procesos a Estados Unidos, y Trump es una persona, o tiene pinta de ser una persona, que le gusta tachar lo que se ha hecho en el pasado y poner su manera de hacer las cosas. No estoy yo seguro que esas decisiones de política industrial y de política económica del pasado vayan a pervivir y nos va a hacer un poco prisioneros de una relación de inversión y comercial con una zona en la que ya no somos bienvenidos de la misma manera de antes, ¿no? Y eso que antes no es que fuese un bienvenidos, sino que nos habíamos adaptado a una situación que es muy probable que no se sostenga. Por lo tanto, esta incertidumbre también de política económica también nos va a afectar, más allá del comercio global. Y ahí he chutado el balón para que Manuel siga con eso. Puedo hacer un apunte aquí, porque esto es muy interesante, ¿no? Y tenemos datos objetivos de que este proceso de mayor hostilidad, ¿no?, al comercio global en sentido estricto, ¿no? O sea, no ya en bloques regionales y demás, se está materializando, ¿no? El FMI mantiene un registro que actualiza anualmente de medidas de restricción al comercio internacional que se imponen unos estados a otros, ¿no? Y hace una década más o menos ellos estimaban que había como unas 200 medidas al año, 200, 300 de estas medidas de restricción. El año pasado lo cerramos con una cifra de 3.000, cerca de 3.000. Estos son ya restricciones al comercio en bienes, restricciones a servicios o incluso restricciones a la inversión, ¿no? Crecientemente, que esto es una forma también, un punto más profunda y adicional en este proceso, ¿no? Entonces, si eres una empresa que está operando. Y por cierto, esto es una manifestación de esa fractura, ¿no?, de la que yo hablaba al principio. Una empresa que está operando en 30 o 40 mercados, imaginaos por un momento lo complejo que empieza a ser entender todas estas medidas, cómo se relacionan unas con otras, qué efectos a veces extraterritoriales tienen muchas de estas medidas, ¿no? Y hace poco, de hecho, el FMI también y la economista jefe acaban de publicar un paper precisamente sobre esto, y ya empiezan a encontrar evidencia clara de que los patrones, en este caso son comerciales, pero bueno, se producirá seguro también en el ámbito de la inversión y en otros, empieza a distribuirse el comercio mucho más en torno a ejes geopolíticos o regionales. Y en esto empieza a parecerse el mapa comercial global un poco a lo que vimos durante la Guerra Fría, donde tenías bloques políticos que también se constituían en bloques económicos y comerciales, ¿no? Y esto nos empuja a un escenario nuevo, ¿no? Y aquí creo que sí que hay una reflexión que es importante compartir hablando de riesgos, ¿no? Que es como si entráramos en una era nueva, dejamos una atrás que básicamente cubre el periodo desde el final de la Guerra Fría hasta la invasión de Ucrania aproximadamente, ¿no? Este periodo de más o menos 30 años de fuerte globalización, de creciente interdependencia económica, ¿no?, a nivel global, en términos estrictamente globales, y ahora entramos en un momento nuevo. Ese mundo lo hemos dejado atrás. Ahora entramos en un mundo donde el riesgo político y geopolítico es mucho mayor y vamos a empezar a ver comportamientos empresariales y comerciales y estatales y públicos que van a buscar un alineamiento de ejes territoriales y políticos con lo económico, ¿no? Y esto, como decía antes Gonzalo,
yo creo que es profundamente inflacionista, es ineficiente, o sea, este no es un mundo deseable, ¿no? Que a veces, por cierto, a los que trabajamos en estos temas se nos acusa como de casi de disfrutar, ¿no? En el proceso de... y yo creo que este es un mundo que es un mundo en términos económicos y empresariales mucho más hostil bueno, idealmente es un mundo que no tendríamos que vivir, ¿no? Lo que pasa es que estamos en él y va a ser muy difícil desmantelar los factores estructurales que lo están produciendo. Y con el tiempo creo que miraremos atrás, de hecho, y los 30 años de hiperglobalización es lo que nos va a parecer realmente anómalo, porque estamos entrando en un entorno mucho más normal en el devenir, ¿no? de la economía internacional. Lo que pasa es que entramos en él después de 30 años de un proceso muy distinto, ¿no? De interdependencia y de un proceso de globalización muy acelerada, ¿no? Y desde una óptica empresarial europea, Manuel, entonces, con tu experiencia, con tus conocimientos, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se podría intentar para mitigar algunos de estos riesgos? Porque desde una óptica más política, a nivel europeo, pues estamos viendo por primera vez algunos movimientos en defensa europea, política industrial. Pero claro, las empresas efectivamente a nivel agregado macroeconómico, efectivamente las decisiones que se están tomando no son las óptimas, pero las compañías tienen que limitar riesgos y limitar sus daños al contexto actual. Entonces, ¿qué se podría hacer? Ya se está haciendo, o sea, yo desde que empezó la invasión de Ucrania, básicamente porque esto ha sido como un poco el gran shock al sistema empresarial europeo, ¿no? Fue un acontecimiento que parecía imposible, ¿no? Que realmente económicamente era inimaginable porque desataba los procesos de sanciones y de desmantelamiento de la interdependencia entre las economías occidentales y la economía rusa, y al producirse una muy buena parte de nuestro tejido empresarial, pues como que de repente despertó a este riesgo, muchos de ellos, por cierto, pagando un precio muy elevado, ¿no? Porque tuvieron que abandonar, como decía antes, el mercado ruso deprisa y corriendo, mal vendiendo activos y demás, ¿no? Esto ha sido muy significativo, sobre todo para las empresas alemanas, las empresas del norte de Europa, bueno, donde había una política pública muy marcada de construir puentes con Rusia y de normalizar a Rusia, ¿no? De introducirla en el orden occidental a través también de la actividad económica, y ha sido un shock enorme para el tejido empresarial, ¿no? Que ha pagado un precio muy elevado, ¿no? Entonces, ese proceso ha despertado a muchas empresas, pues a este entorno, a que lo tienen que aprender a navegar, y se están empezando a tomar ya múltiples decisiones. Son cientos, miles de decisiones micro que a veces se nos escapan, pero que en el agregado empiezan a producir este proceso de cierto como decoupling o de-risking o como lo queramos denominar, ¿no? Pues hay muy pocas empresas en estos momentos haciendo inversiones directas de calado en China, por ejemplo, ¿no? Esto es una consecuencia directa de esta percepción de riesgo. De hecho, hace poco estaba viendo las cifras y la inversión extranjera directa en China se ha desplomado, está en niveles de hace más de una década, ¿vale? O sea, y eso es una consecuencia de esto. Muchas están desplazando talento a terceros lugares. Muchas empresas están ya buscando otras fuentes de suministros de ciertos, bueno, pues de materias primas o de componentes críticos en sus cadenas de suministro. Esto es costoso, es difícil, a veces se logra, otras veces no. Y algunas empresas, las más sofisticadas, están intentando que este proceso de decisión no solamente tome en cuenta estos riesgos a nivel estratégico arriba, ¿no? En comités de dirección y ¿no? Decisiones muy elevadas, sino incluso meterle un precio a este riesgo y bajarlo a toda la toma de decisiones. Hace poco estuve con una empresa farmacéutica, ¿no?, de las más grandes que tenemos en Europa, y estaban todos sus CFOs regionales, ¿no?, intentando precisamente encontrar la manera de calibrar esto para meterlo en toda su toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo por eso creo que hay una cierta inevitabilidad, o sea, no sé si esto es un poco determinista, ¿no? Pero que ya casi es indiferente lo que la política haga, aunque yo creo que la política y la diplomacia pueden matizar y bajar la diapasón de esto, ¿no? Pero el mero hecho de que estos riesgos, algunos se hayan materializado y otros existan, y existan de manera tan evidente en Asia, en Oriente Medio, preeminentemente, pero bueno, también en África y en algunos lugares de América Latina, hacen que ya la toma de decisiones, como os digo, estas miles de micro decisiones empiecen a constituir arriba pues una realidad de hecho, que es una realidad de de-risking acelerado. Y si yo fuese un líder empresarial, honestamente europeo, hoy con exposición a China, por ejemplo, y no estuviese ya tomando decisiones
de reducción de exposición y de riesgo, yo creo que estaría haciendo mal mi trabajo, ¿no? Entonces, hay mucho que se puede hacer a través de prospectiva, evaluación de riesgos, seguimiento de países, ¿no? Y que muchas empresas están haciendo, ¿no? Y las que no lo hagan, de hecho, se juegan buena parte del cuello, ¿eh? O sea, y se van a materializar estos riesgos en los próximos años con gran factura para ellas. Empezarán a tener stranded assets en sitios, perderán mercados de golpe, perderán abastecimiento de cosas, tendrán problemas de delivery, ¿no? De parte de su producto en ciertos momentos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el riesgo subyacente a esta fractura y es perfectamente navegable. Vamos, hay gente como Gonzalo y otros que se dedican también a hacer un seguimiento detallado de este riesgo y a introducirlo en la toma de decisiones. Pero como os digo, hace 30 años que no lo hacemos y nuestras empresas están acostumbradas a vivir en un mundo donde esto se hacía, tal vez, 4 personas medio alejadas de los centros de toma de decisión. O sea, tenemos que desarrollar de nuevo toda esta musculatura, ¿no? Pero muchas lo están haciendo ya, ¿eh? Interesante, interesante. Bueno, Gonzalo, y luego está el riesgo económico. Habéis mencionado los dos cómo esta nueva normalidad proteccionista en realidad añade presión inflacionaria al contexto económico actual, pero seguimos teniendo muchas incertidumbres con la economía mundial en este momento, porque lo cierto es que sobre un proceso económico que no ha terminado de ser tan malo como se podía pensar hace un año, siguen existiendo muchos riesgos. Tenemos unos deuda muy abultada en muchos países, tanto pública como privada, en un contexto donde la financiación ahora es más cara y eso podría generar tensiones andando el tiempo en algunos mercados. La inflación, como decíamos al principio, está sin terminar de controlar. La política monetaria está en un momento de encrucijada. No sé cómo es ahora mismo esa situación, Gonzalo. Pues, a ver, el problema que ahora mismo hay, yo me remito a lo que había dicho al principio, yo creo que hay una serie de sesgos de percepción donde la mayor parte de los analistas o del propio mercado pues, se deja llevar un poco por los últimos datos o por, de alguna manera, algunos vaticinios más halagüeños sobre el estado de la economía y esa especie de puzzle en el que nos encontramos donde parece que las cosas tenían que ir mal pero van bien y por lo tanto vamos a cambiar de opinión y decir que van bien. Yo creo que no es así. El mundo se ha vuelto muy optimista de repente, asumiendo que la situación, el escenario base en el que nos movemos de un aterrizaje suave o de incluso de no aterrizaje, y si hay un aterrizaje relativamente algo más severo pero ordenado, es lo más plausible. Y tanto es así que cuando vemos una serie de indicadores que a nosotros nos gusta mucho para aterrizar ese tipo de riesgos, nos sorprende. Os voy a compartir en la pantalla un gráfico que a mí siempre me llama mucho la atención. Perdón un momento, que es, por así decirlo, High Street contra Wall Street. Entonces, segundito. Lo que quiero decir con esto, no es este. Bueno, a lo mejor no lo encuentro. Lo que quiero decir con esto es que pese a que hay, cuando uno mira, por ejemplo, lo que sirve hoy en día de activo refugio, como puede ser el oro u otro tipo de activos, y ve el de transcurso en el tiempo del movimiento de la apetencia por esos activos refugios en anticipación de que hay una crisis, y sigue como el mercado financiero valora la existencia de riesgos, de apetito por riesgo, la sensación de que pueda o no haber un riesgo, pues compara el VIX, que es ese índice de opciones de precios de activos financieros, contra lo que yo uso, que es un ratio del oro contra el cobre. Y mientras que el oro contra el cobre se ha disparado en términos del numerador, el oro está volviendo a ser un refugio gigantesco por muchos motivos, no solamente geopolíticos, sino también económicos, como hedging contra la inflación. Los indicadores de percepción de riesgo financiero o cómo el riesgo financiero interpreta eso están en los niveles más bajos de los últimos 15 años, incluida la época que antecedió a la crisis financiera en su momento. Yo creo que hay muchos motivos económicos por los que estar preocupados. El primero es que no tenemos ni idea de dónde estamos en términos de potencial, de tipos de interés de largo plazo, de primas de riesgos que se pueden desarrollar en el mundo, pues porque estamos sumidos dentro de la maleza de todos estos, de este espectro de riesgos del que estábamos hablando. Luego tenemos, por otro lado, una pérdida de productividad global gigantesca y además secular,
que nos lleva a un entorno de crecimiento del que no sabemos muy bien cómo salir sin que haya un cambio tecnológico generalizado. Y aunque eso puede ser que esté ocurriendo, estamos lejos de que sea algo que cambie el paradigma. Tenemos un problema de deuda bastante relevante pública en los países desarrollados por sus sistemas de pensiones, por sus sistemas de protección social, y privada en los países emergentes. Y en los países emergentes, además, un apalancamiento en monedas fuertes relevante, sobre todo en países como Turquía, etcétera, etcétera, que pueden detonar una serie de riesgos intrínsecos. Y aunque no son centrales en la economía global, sí pueden serlo para otros países emergentes. Tenemos una posición de China pues que juega a, de alguna manera, tamizar sus datos, pero no sabemos qué nivel de centralidad económica y financiera puede llegar a jugar el mundo en una eclosión de riesgos en donde todos estos riesgos coaliguen. Es decir, estamos en un escenario de riesgos que yo creo que nunca ha habido tantos riesgos económicos y financieros y además vinculados al entorno geopolítico que no creo que se esté poniendo en precio en términos de perspectiva económica global. Nosotros tenemos que sumarnos a esa narrativa de que nuestro escenario base es un escenario de aterrizaje suave, pero cada vez los vemos más vigentes y más palpables. Lo último es esta situación de irracionalidad o de exuberancia de la valoración de determinados activos financieros, como pueda ser la renta variable, etcétera, etcétera. Ahora todo el mundo está empezando a darse cuenta de que quizá nos hemos pasado y que quizá llegue un momento en que va a haber una corrección. ¿Y qué va a ocurrir cuando ocurra todo eso? ¿Qué va a ocurrir cuando se seque la liquidez que aún hay en el mercado por diferentes motivos? Yo no los desdeñaría. Y lo que creo que fundamentalmente va a ocurrir en un escenario de riesgo es que habrá un desliz financiero acompañado de algún tipo de tensión geopolítica global que lleve la inflación más allá de lo que podemos soportar o que obliga a tomar decisiones de política monetaria quizá no son las que ya hay que tomar en este momento. Entonces, considero que, aunque nuestro escenario base es relativamente halagüeño y sumado a Wall Street, por así decirlo, en términos de High Street y de lo que percibe el consumidor final, los riesgos son mucho más elevados y el suelo mucho más fino bajo nuestros pies y deberíamos tener mucho cuidado. Ahora bien, somos aseguradores, nosotros tenemos que ser los conservadores hablando. Entonces, no sé, Manuel, ¿tú qué opinas? Para mí es fascinante siempre escucharos, ¿no? Porque al final vosotros sois los que le tenéis que poner el precio a estos riesgos, ¿no? Los que estamos en el mundo académico, incluso los que están en el mundo político, no tienen que fijar las primas, ¿no? De la cobertura de estos riesgos. Entonces, yo creo que hay que escucharos con mucha atención. Yo sí que creo también, yo converjo, vamos, coincido en que hay un abanico de riesgos que tiene pocos precedentes en la historia reciente, que nos hemos acostumbrado a un entorno hasta la fecha razonablemente benigno, ¿no? En el ámbito geopolítico, en el político, bueno, dentro de nuestros países, ¿no? Incluso de una cierta estabilidad política que se ha vivido en buena parte de Occidente, ¿no? Desde el final de la Guerra Fría a esta parte, y que eso se está acabando, ¿no? Hay una clarísima mayor volatilidad y que esto se está traduciendo a todos estos riesgos que estamos viviendo, ¿no? Ya, un apunte solo que se comentaba al principio, que lo estaba diciendo yo ahora también, que es este tema del riesgo de política doméstica, ¿no? Que al margen de lo internacional, y yo sé que los internacionalistas pues nos centramos mucho en esto, ¿no? Pues Ucrania, Gaza, lo que fuere, pero realmente también lo que estamos viendo es que estas fracturas internas dentro de nuestros países, fracturas preeminentemente, por cierto, económicas, ¿no? Pero que luego tienen una manifestación política también muy clara y una manifestación en polarización política, ¿no? Y en el ascenso de los extremos en nuestros países están llevando a un entorno nacional también plagado de incertidumbre, ¿no? Entonces tienes dos grandes frentes que convergen, ¿no? Tienes un frente externo con un entorno internacional mucho más impredecible y tienes un frente interno que está produciendo sistemáticamente ruido. Bueno, pues un día es Polonia, otro día es Hungría, pasado mañana será Estados Unidos o a lo mejor este verano es en las elecciones europeas, ¿no? Con resultados que también arrojan dudas sobre la agenda legislativa, sobre la capacidad de los estados para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que este momento sea tan particular, ¿no? Que es la convergencia de estas dos fuerzas, una exterior y una interior o una interna, y las dos llevan a un entorno pues más volátil, donde la resiliencia, la capacidad de anticipación, de análisis, la resiliencia de los actores económicos, yo creo que va a ser un factor clave en su éxito, mucho más clave de lo que a lo mejor ha sido hasta la fecha. Vale, bueno, hemos estado hojeando metafóricamente el periódico hasta ahora, viendo la sección de política, de internacional, de economía, y ahora entramos en la de sociedad, porque también en este ámbito hay un menú de riesgos
que tienen pues, una relevancia muy importante y que pueden afectar la operativa de las compañías y que deben evaluar en su toma de decisiones. Por ejemplo, el efecto de la inmigración, que tiene impactos positivos, pero también negativos en el momento actual demográfico que estamos viendo en muchas sociedades desarrolladas, con la necesidad de mano de obra, pero también en el de unas opiniones públicas polarizadas políticamente, con el impacto que supone el efecto de la inmigración. El envejecimiento demográfico que estamos viendo no solo en términos sociales, sino en nuestras cuentas públicas, en la capacidad de hacer una composición de las pensiones públicas a futuro, e incluso en el contexto actual de redes sociales, polarización política y su posible impacto en estallidos sociales, como hemos visto en un contexto de reducido crecimiento económico y de polarización política que estamos viendo. Esto por un lado, pero también tenemos, como decíamos al principio, unos riesgos que son muy importantes en el largo plazo, pero quizá no se le dan toda la relevancia necesaria, como son todos los relacionados con el cambio climático o los efectos de las nuevas tecnologías, de las herramientas como la inteligencia artificial en la sociedad y que afectan sin duda a las empresas y a la toma de decisiones en todos los ámbitos. Manuel, es un menú muy amplio, pero de todas estas cuestiones, ¿a ti hay alguna que te preocupe especialmente que quieras comentar? Sí, a mí hay una que me preocupa, ¿no? Por darle un poco de estructura también a ese menú, porque creo que hay una estructura, ¿no? Subyacente a este problema. Yo llevo muchos años, la verdad, preocupado por las tendencias de fractura económica y social en nuestros países. Creo que son un producto fundamentalmente de la transformación tecnológica y de sus efectos sobre el modelo productivo y sus efectos sobre la generación y distribución de rentas. Y ahí básicamente si uno observa, ¿no? Si uno mira los datos de la mayor parte de las economías avanzadas del mundo en los últimos 30 años, pues una de las cosas que se ve, no en todas, pero en buena parte de ellas, es un proceso de vaciado del centro de la distribución de rentas, o sea, hay un proceso o bien de congelación o bien de declive en términos reales de rentas en el medio, y ese proceso ha ido acompañado del vaciado del centro de nuestro espectro político, ¿no? Hay una fuerte correlación entre la precarización de nuestras clases medias y el proceso de polarización política, ¿no? Y ese proceso de polarización está produciendo el ascenso de fuerzas políticas que tienen como dos grandes ejes de actuación, ¿no? En política internacional, pues se cuestionan buena parte de la arquitectura internacional liberal preexistente. Muchas de estas fuerzas son anti-trade o anticomercio, anti-inmigración, muchas son anti-procesos de integración, son anti-europeas, por ejemplo, en el contexto europeo, etcétera. Y a nivel doméstico, introducen un ruido enorme en la configuración de políticas públicas y luego muchas de ellas tienen políticas que básicamente producen erosión democrática, ¿no? Que producen erosión de legitimidad de las instituciones democráticas. Entonces, yo le atribuyo una parte enorme a nuestros malestares domésticos al proceso de creciente polarización. Y al proceso de creciente polarización lo vinculo fuertemente a este proceso de cambio en la distribución de rentas en nuestra sociedad, ¿no? Y cómo eso se transforma en comportamiento político. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué ha producido, ¿no? Este proceso de cambio en la generación y distribución de rentas, ¿no? Y como decía al principio, yo creo que ahí esto es muy difícil de entender si uno elimina la pieza tecnológica de esta ecuación. Yo creo que el comercio global ha podido jugar un papel y otros, pero realmente las tecnologías parecen haber tenido dos grandes efectos. Uno es una mayor concentración de rentas en rentas del capital en general, en el plano general de nuestras economías, y luego una concentración de rentas del trabajo en unos colectivos muy concretos, ¿no? Y además muy minoritarios, ¿no? Sobre todo gente que trabaja en el sector tecnológico, parte en el sector financiero, y estos son los dos grandes ganadores de la transformación económica en los últimos 30 años. Los tenedores de cierto tipo de capital productivo, fundamentalmente, como decía, tecnológico, y luego un número muy pequeño de trabajadores que sí que han visto cómo sus rentas aumentaban. Pero la mayor parte, o los tenedores de rentas del trabajo medias en nuestras economías,
han visto pues un empeoramiento de sus circunstancias. Esto luego tiene muchas otras manifestaciones. Por ejemplo, la edad media de acceso a la vivienda se retrasa, el tamaño efectivo de las familias, no el tamaño deseado, ¿no? Que se ha mantenido bastante estable, sino el efectivo, que ha bajado sustancialmente. Bueno, las cifras de suicidio en Estados Unidos, lo que Angus Deaton llama las muertes por desesperación, que son suicidios, sobredosis. Entonces, hay otras métricas que son ya de dolor social, pero que tienen un solapamiento bastante llamativo, digo geográfico, un solapamiento con aquellas comunidades y lugares donde se ha producido este proceso de desigualdad. Entonces, algunos de nosotros venimos desde hace tiempo llamando pues, la atención sobre esto y pidiendo y sugiriendo que tenemos que configurar una especie de nuevo contrato social, ¿no? Porque no nos enfrentamos, o una nueva senda de crecimiento económico que tenga la equidad mucho más en su corazón, porque si no nos vamos a sociedades muy fracturadas y que van a poner en peligro buena parte de la prosperidad generada hasta la fecha, ¿no? Y aquí digo una última frase que es importante por no ser tan pesimista, ¿no? Sino enmarcar esto en algo, y es que este es un problema de gestión de la prosperidad, de gestión de la abundancia, porque nunca hemos sido más prósperos en el sentido material, ¿no? Sencillo del término. Estamos en niveles récord de PIB, estamos en niveles, bueno, de acceso a información, de acceso a servicios médicos, de infraestructura. Nunca hemos sido más prósperos de lo que somos hoy, ¿no? Entonces tenemos un problema de justicia, no tenemos un problema de generación de prosperidad. A mí este es un tema que sí que me preocupa mucho, porque si no nos pasamos el día atacando las consecuencias de esto, las ondas expansivas de este proceso. Pero en su corazón está esto. De nuevo, yo no lo quiero sobresimplificar y seguro que ha habido otros factores, múltiples, culturales, cuestiones vinculadas a la inmigración y su reacción en Occidente. Creo que las nuevas tecnologías y su efecto en el debate público, por lo general, hasta la fecha, creo que es preeminentemente nocivo su efecto y que deberíamos de atacarlo y regular ese espacio de forma mucho más efectiva. Pero la madre del cordero, o sea, la pieza fundamental de este proceso de fractura, yo la situaría en los cambios en el proceso de generación y distribución de rentas en economías avanzadas y el comportamiento político que eso termina produciendo en aquellos que padecen ese cambio, ¿no? Buenísima esa reflexión, Manuel. Gonzalo, por tu parte, ¿te gustaría añadir alguna reflexión adicional? Pues sí, bueno, la verdad es que está todo excelentemente bien cubierto por Manuel. Bueno, nosotros también sostenemos que el principal problema social que acontece en estos momentos es esa fractura social, también una fractura tecnológica que está aconteciendo en el mundo entero, que el mundo esperaba otro tipo de distribución de las utilidades del cambio tecnológico que llegó con el nuevo milenio y no ha ocurrido así. Todo el mundo tenía la sensación de que el cambio tecnológico que sí estaba por producirse, pues distribuiría de otra manera las rentas, y lo que ha ocurrido es que ha habido un crecimiento exponencial de las rentas del capital dentro de las personas, o sea, en los colectivos que tenían ese capital. Esto que digo suena un poco marxista, pero no me refiero a eso, sino hay un colectivo que tiene fundamentalmente rentas de capital y un colectivo que tiene rentas del trabajo. Y las rentas del trabajo, quitando precisamente esos colectivos que ha mencionado Manuel, pues han tenido un crecimiento que difícilmente han superado la inflación, y eso que la inflación ha estado siendo muy baja durante 15 años. Eso lo que ha producido ha sido una erosión del centro, de las clases medias en general, y de una manera muy peligrosa también erosión de clases medias que se habían generado durante los últimos 20 años en países emergentes como América Latina. Y bueno, también en Asia, pero en América Latina la erosión de los éxitos del pasado también es palpable y traerá como consecuencia pues, movimientos, convulsiones sociales, descontento, etcétera, etcétera. Luego, además, yo creo que hay un problema de fondo, que es, yo creo que se ha tocado un poco lateralmente, pero que es clave, y nosotros como aseguradores, como empresa que le interesa todo lo que está relacionado con la intertemporalidad es relevante, y es el envejecimiento. El envejecimiento de la población es clave, no solamente por temas de sostenibilidad de los sistemas previsionales, pero también por una capacidad para generar ahorro y, por lo tanto, inversión, aumento de la productividad, etcétera, etcétera. Daros cuenta que dentro de 25 años, 6 de cada 10 menores de 15 años estarán a orillas del Índico, y 8 de cada 10 mayores de 65 años a orillas del Atlántico. Y unos serán ricos o relativamente más ricos y viejos, y los otros serán jóvenes y pobres. Y eso va a decidir también un poco las relaciones
internacionales entre las diferentes áreas del mundo. O tenemos tasas de dependencia completamente opuestas en dos zonas del mundo diferentes, con las implicaciones sobre la sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad de los sistemas previsionales globales. Y eso ahondará sobre esa fractura social y ese desencanto que se está gestando y que se expandirá y se mostrará de una manera más palpable durante las décadas venideras. Y luego tenemos el efecto tecnológico, y es que está acelerando este cambio, especialmente la tecnología de propósito general, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero producirá crecimientos de la productividad y de los salarios en determinadas zonas y regiones del mundo a costa de reducirla en otras, porque el crecimiento tecnológico y la productividad que pueda llevar muchas veces sí es un juego de suma cero, y lo que se gana en una serie de industrias y servicios desplazará con caída de la productividad y por lo tanto el crecimiento y las rentas salariales a otro. Con lo cual este cambio tecnológico también, si bien va a traer avances en determinadas áreas económicas y sociales, también va a erosionar otras, y esto puede abundar en ese desencanto y en esa fractura regional, social y generacional. Y luego, por último, y ya no me extiendo más, tenemos esa vuelta del identitarismo, que seguramente es una palabra que suena bastante rebuscada, pero yo creo que es un poco el signo de los tiempos en lo que está ocurriendo, no solamente en países que se ven amenazados cultural y socialmente, pues por la agresión de un país vecino, sino también por países que están en plena transformación social. Por ejemplo, la India. Son zonas donde hasta ahora tenemos menos exposición mediática, pero que yo creo que están creando un caldo de cultivo y una manera de gestionar sus propias reglas y sus propias leyes y su propia aportación a la gobernanza global, que que nos va a definir cómo nos vamos a desenvolver en un futuro muy cercano. Bueno, pues casi hemos cumplido 1 hora de conversación y podríamos estar fácilmente 3 o 4 horas más y no agotaríamos los temas, porque es realmente fascinante la charla, pero no queremos abusar de la generosidad de nuestros invitados, así que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que nuestros seguidores se quedan con un conocimiento y una comprensión del mundo actual que verdaderamente es un lujo poder haber asistido a esta conversación, porque es realmente interesante los temas que nos habéis dejado. Manuel Muñiz, un auténtico placer poder compartir este rato contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un gran placer. Gonzalo de Cadena Santiago, como siempre, encantados de escucharte. Como siempre, un placer y muchísimas gracias por la atención, Manuel. Bueno, pues volvemos en próximas semanas con más conversaciones. Hasta pronto.